Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a La Terraza. Les saluda Patricia Riola y estoy acompañada de Luana. Hola Patricia, ¿cómo estás? Y buenas tardes con todos los oyentes. Estoy muy feliz de poder compartir este hermoso sitio, tanto contigo como con todas las personas que nos están viendo. Claro que sí, y esta tarde vamos a hablar de temas de suma importancia en la actualidad, como por ejemplo las ventajas y las desventajas del uso de la inteligencia artificial que cada día está más en auge. Y también tenemos otro tema. Claro que sí, y el siguiente tema es cómo prepararnos ante un signo de gran magnitud en el país, ya que hemos visto que la tierra está temblando. Así que son temas bastante interesantes, los cuales vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, vamos a volver con toda esta información luego de la pausa. Y ya estamos nuevamente aquí con todos ustedes en La Terraza por Alto Nivel Televisión. Y bueno, vamos a hablar sobre el primer tema, Pati. Cuéntame, la inteligencia artificial, ¿qué podemos hablar de algo que ha movido por completo, no solamente el Perú, sino todo el mundo? Claro que sí, Luana, la inteligencia artificial, con sus ventajas y desventajas, cada día viene siendo utilizada por muchas más personas, como dices, en todo el mundo. Como ventajas, tal vez podríamos señalar que automatiza las funciones de diversos trabajos, agiliza también muchas tareas que antes se realizaban de forma mecánica y que también hay muchas funciones que puede desarrollar con más rapidez que cualquier persona. Pero con respecto a las desventajas, ¿qué podríamos mencionar? Yo creo que algo que sí nos está jugando bastante en contra es que están opinando que la inteligencia artificial en cierto punto nos va a empezar a quitar como trabajos o querer reemplazarnos. Pero yo no creo esto en lo absoluto, ya que la inteligencia artificial no tiene emociones. Entonces, ese criterio es lo que le faltaría. Pero en realidad las desventajas son bastantes. Como por ejemplo, hoy en día los alumnos tanto de colegios, universidades, usan la inteligencia artificial para realizar trabajos. Y yo sinceramente, yo no recuerdo haber utilizado ningún tipo de inteligencia artificial en el colegio. Pero ahora creo que la gente ha empezado a depender bastante de esta herramienta, ¿no? Claro que sí, incluso las universidades y también los colegios a nivel mundial han tenido que crear programas que identifiquen si se está usando inteligencia artificial o no en un examen, en una práctica, o también han tenido que crear mecanismos para saber si se está utilizando la inteligencia artificial al momento de presentar una tarea, ¿no? Cosas que antes, como mencionabas, nunca jamás se habían visto. Claro, yo creo que eso ya depende del criterio de cada persona, el cómo utilizan ciertas herramientas, porque además está decir que la tecnología sigue avanzando y no lo podemos parar, pero ya queda en cada uno de nosotros el cómo la utilizamos de manera benéfica. También cabe mencionar que algunas profesiones como los abogados, los contadores, los economistas se podrían ver amenazados debido al uso de inteligencia artificial porque, por ejemplo, ¿no? Los asistentes de los abogados, los asistentes de los contadores, los asistentes de los economistas que realizan tareas plenamente mecánicas que no requieren tanto análisis, sí es cierto que la inteligencia artificial puede trabajar 24 horas y agilizar muchísimo estas funciones, lo cual sí que podría preocuparnos. Si yo me dedico a esto, yo diría, oye, sí que me puede en un mediano corto plazo reemplazar de las funciones que realizo. Claro, totalmente. Y algo que sí yo invito a todos los oyentes es que tengamos cuidado sobre todo con los menores, porque tienen que ellos desarrollar todas las partes de su cerebro, poder descubrir sus habilidades, sus fortalezas y utilizar esta herramienta con bastante uso, por así decirlo, puede sí jugar en contra al desarrollo de los niños, ¿no? Y yo creo que, yo he crecido sin tecnología. Cuando yo era pequeña no habían celulares, no existía, mamá préstame el teléfono para jugar, tenía que buscarme la manera de entretenerme, pero hoy en día no solamente los niños agarran y nacen sabiendo cómo se usa una computadora, un iPad, un celular, sino que ahora también está la inteligencia artificial, lo cual puede hacer que el niño no pueda desarrollarse de la manera correcta ni debida, ¿no? Claro, mientras estábamos conversando, yo le pregunté al ChatGPT,
que es inteligencia artificial, cuáles serían las ventajas y desventajas, y les voy a mencionar las principales características que según el ChatGPT, que es IA, serían, ¿no? Que por ejemplo, como ventajas dice, ¿no? Que se ahorre el tiempo, facilita el aprendizaje, lo que mencionábamos, automatiza las tareas repetitivas, ayuda incluso en la medicina, ¿no? En la detección de enfermedades y mejora la productividad por el hecho de que puede funcionar 24/7 y no necesita descanso. Y como desventajas, que también va acorde a lo que estamos hablando, habla acerca del riesgo de la dependencia tecnológica, la información incorrecta y engañosa, y también que puede ser costoso, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, porque estamos conectados, ¿no? a la web, pero ¿de dónde viene toda esta información? Y también como último punto, señala el ChatGPT que puede facilitar el plagio, ¿no? O sea, la copia de la información. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si la inteligencia artificial lo dice es porque es la verdad, ¿no? Porque ellos mismos saben qué dicen, qué hacen, porque al fin y al cabo todo es una base de datos. ChatGPT, Gemini y todas las inteligencias artificiales que hoy día existen, todo sale de internet. Y no todo lo que vemos en internet es cierto. Claro que sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado miles de veces que una amiga me dice, me duele la cabeza, le voy a preguntar a la IA qué puedo tomar. Y yo digo, ten cuidado porque la inteligencia artificial no sabe si eso es correcto. No ha estudiado los 10 años de medicina que se estudia un médico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado del para qué la usamos, porque puede ser benéfica si la sabemos usar de la manera correcta y debida. Claro que sí. Entonces la inteligencia artificial pues parece que ha venido para quedarse, ¿no? En la vida de todos. Así que hay que ver cómo la integramos. Yo creo que lo importante sería mencionar esto de la ética, ¿no? Con lo que decías de utilizarla de forma correcta, ¿no? Que la inteligencia artificial sea utilizada para las cosas adecuadas, como para esto de automatizar funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no, si me voy a medicar basado solo en lo que me dice el ChatGPT o el Gemini, entonces, ¿no? Claro, eso no es lo correcto. Así que bueno, yo creo que la inteligencia sigue avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ella, pero siempre usando de la manera debida. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a una pausa comercial. Claro que sí. Sí, y luego volvemos con más información por La Terraza. ¿Cómo están, amigos? Hemos vuelto ya a La Terraza por Alto Nivel Televisión y vamos a seguir con esta tarde en la que estamos conversando con Luana Menajowski, y el segundo tema que vamos a abordar es acerca de la preparación ante un sismo de gran magnitud en el Perú. ¿Y esto cómo nos puede impactar, Luana? No, claro que sí. Yo creo que todos los peruanos debemos estar listos, debemos estar preparados porque, bueno, hace poco ha habido un sismo acá en un país amigo, Colombia. Y yo creo que debemos de empezar a ver cómo prepararnos ante un sismo, no esperar a un temblor leve, no esperar a un susto, o sea, siempre tener la mochila de emergencia, tener en el celular contactos de emergencia también, ¿no? Y estar atentos a todas las herramientas que se nos pueden brindar en el caso de un sismo. Claro que sí, porque yo creo que el error es que uno siempre piensa que no le va a pasar y luego nos pasa, ¿no? Y como lo mencionas, ha pasado en Colombia, ha pasado en Venezuela, entonces son países hermanos que territorialmente están muy cerca de Perú, entonces ¿por qué no nos podría pasar a nosotros, ¿no? Si estamos en una zona sísmica. Y justo hoy también ha habido un simulacro, ¿no? A las 3 de la tarde. Claro, hubo un simulacro de sismo y yo creo que todos debemos de estar, más allá de estar preparados, también practicar, porque un simulacro nos enseña lo que debemos de hacer durante un sismo, porque muchas veces las emociones nos pueden ganar, porque obviamente uno se pone nervioso. Yo le tengo mucho pánico a los sismos, sobre todo porque vivo al lado del mar y he crecido con ese miedo de que me digan se va a salir el mar. He pasado inclusive por veces en las que se ha llegado a salir y yo me acuerdo desde chiquita. Entonces ese miedo ha ido incrementando conforme han pasado los años, pero lo que he aprendido es que si uno está preparado, las probabilidades de que te pase algo peor son menos.
Entonces yo creo que sí, es sumamente importante participar desde los simulacros, tener listo todas las cosas que nos puedan ayudar en ese caso, ¿no? Claro, ahora que mencionabas esta experiencia, ¿no? Que claro, vivir cerca del mar te hace sentir mucho más vulnerable, ¿no? En una situación sísmica, ¿no? Porque el mar, obviamente, si se mueve la tierra, el mar se sale, ¿no? Sí. Entonces, qué difícil esta situación, pero lo que mencionabas también respecto a cómo estar preparado, ¿no? Se habla mucho de la mochila de emergencia, pero al menos yo personalmente no cuento con una mochila de emergencia, que creo que es algo que debería de ya tener, ¿no? ¿Tú cuentas ya con una mochila de emergencia? Sí, de hecho sí. Siempre en mi casa había una mochila de emergencia, sobre todo por la cantidad de veces que hemos tenido que evacuar de mi distrito, porque podemos regresar tal vez al día siguiente. Me ha pasado inclusive hace muchos años. Tuve que irme inclusive 3 días fuera de La Punta, que es el distrito donde vivo. Y yo era muy pequeña, entonces tenía que contar con agua, con latas de atún, con mantas, con cosas que sepamos que se pueden guardar, ¿no? En una mochila y que pueda ser fácil de sacar. Tampoco es que la mochila de emergencia tenga que pesar tanto, porque si no, en medio del movimiento y una persona se puede sentir cansada o quizá nos pueda agarrar de madrugada inclusive, no vamos a tener las fuerzas, es tener lo justo y necesario, porque al fin y al cabo en lo material siempre se puede volver a tener, ¿no? Uno tiene que tener como prioridad su salud, porque muchas veces las personas regresan y dicen, ay no, me olvidé mi celular, ay no, me olvidé mi... Pero en realidad, si no tenemos vida, no tenemos nada. Y yo creo que sí, o sea, yo tengo mi mochila de emergencia desde hace muchísimos años, como te comento, y yo creo que todos deberíamos de tener una, ¿no? Y sobre todo estar preparados mentalmente y no ser ajenos a que eso puede pasar en nuestro país. Justo con lo que comentabas se me vino a la mente que hace poco escuché un experto de Colombia que mencionaba que las personas que viven en edificios altos como yo, que yo también vivo en un edificio de 17 pisos, wow. Entonces lo que mencionaba este experto de Colombia tras el sismo ocurrido en este país es que para las personas que viven después del tercer piso, incluso ya en pisos más elevados, que lo que tienen que hacer es subir y en vez de bajar porque se complica y se congestionan las escaleras de acceso, ¿no? Entonces creo que es importante apuntar esto y claro, las personas que tienen mascotas como yo, que también tengo mascotas, creo que es importante también identificarlo, ¿no? Con tu número de DNI, con tu teléfono, por si con el movimiento se escapan, ¿no? Porque finalmente en ese momento de caos, de miedo, los animales son los primeros en tratar de huir, ¿no? Entonces también es importante, yo creo, apuntar esto. Sí, claro que sí, lo que mencionas de los edificios es totalmente cierto, porque de hecho en La Punta todos sabemos que si hay un sismo de gran magnitud, lo que debemos de hacer es subir a los edificios al último piso, cosa que sale el mar y no nos pasa nada, pero claramente hay edificios construidos especialmente para eso, que son los antisísmicos. Entonces, cada vecino tiene asignado un edificio y así sabemos desde hace años que siempre tenemos que acudir a ese, pero el vivir al lado del mar como yo no significa que solamente nosotros debemos de estar preparados, porque así en las noticias puede salir inclusive que ha salido bastante sobre los suelos, cuáles son los más seguros de los distritos de Lima y todo, pero todos debemos de tener la misma precaución en realidad, porque no nos podemos dejar guiar tampoco por suelos que fueron construidos hace miles de años, ¿no? Yo creo que todos debemos de tener la misma precaución. Claro que sí, y también tomarnos en serio los simulacros, ¿no? De sismo que se van a realizar, me parece que ahora con una periodicidad más corta, entonces participar de ellos, porque claro, todo el mundo creo que por noción, ¿no? De defensa civil sabe que tiene que dejar su casa, salir, resguardarse, ¿no? En un parque, en una zona donde no te pueda caer nada, ¿no? En la cabeza que se comienzan a caer las cosas. Pero creo que es importante participar de estos simulacros como para tener identificado bien los puntos en los lugares donde vivimos, ¿no? Sí, claro que sí. Y de hecho hoy día me llegó una información relacionada a sismos que dicen que el lugar en donde han encontrado más personas vivas después de un sismo es en los baños, porque es la habitación más pequeña de los hogares y tiene menos probabilidad de que se destruya. Entonces han dicho, si es que no puedes salir de tu hogar en 35 segundos, refúgiate en el baño y quédate ahí con tus seres queridos para que sea más fácil encontrarlos, ¿no? Y algo que también creo que es un punto muy importante, yo tengo pequeñas en mi familia y justamente hace poco que estuvieron hablando de sismos, de los terremotos que han habido en los países vecinos,
mi prima más pequeña escuchó y se asustó bastante. No quería ir al nido, no quería salir de su casa, no quería ir ni a su paseo que tenía. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos al costado de los niños, porque en la infancia es donde se generan mayores los traumas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se lo comunicamos, que sepan qué tienen que hacer si por ejemplo está en el colegio al momento de un sismo, pero de una manera bastante calmada, porque si nosotros los adultos les demostramos que estamos calmados, que no va a pasar nada grave, ellos van a confiar y van a saber cómo actuar. Sí, claro que sí, porque igual como entramos en este miedo y en este pánico, en el momento cuando ocurren estas cosas, lo primero que hace el cuerpo es paralizarse, ¿no? Hay gente que se paraliza, entra en pánico y no se puede ni mover ni evacuar, y ahí es donde ocurren las tragedias, porque la gente con la intención de evacuar se pisa, se empuja, se atasca y realmente no pueden lograr la finalidad, que es ponerse a buen recaudo, ¿no? Bueno, entonces en el caso de un sismo de gran magnitud en Perú, el primer consejo que debemos tener todos en cuenta es tener lista la mochila de emergencia. A cualquier hora tendríamos la necesidad de evacuar, de suscitarse un sismo, entonces lo primero es estar listos, tener lo más importante. Lo más importante somos nosotros y nuestros seres queridos, y por supuesto documentos de identidad, teléfonos celulares, lo que se pueda sacar en ese momento, pero lo más importante es nuestra vida. Y también otro punto de recomendación importante es participar de todos los simulacros de sismo para saber cómo actuar, qué hacer y qué no hacer en ese momento de miedo, que todas las personas, por más calmadas que sean, en el momento que se está moviendo la tierra, todas las personas vamos a sentir ese miedo, y saber a qué puntos debemos acudir, cómo debemos de ayudarnos con nuestros vecinos para que todos salgamos ilesos, ¿no, Luana? Claro, totalmente de acuerdo con los puntos que mencionas, y también sobre todo, no siempre hay que prevenir más que lamentar. Entonces, cuidémonos entre nosotros, siempre tengamos como prioridad nuestra salud, nuestra vida, como digo, lo material siempre se recupera, y tengamos siempre el contacto de emergencia de nuestros familiares. Algunas personas mayores viven solas de nuestras familias. Procuremos de por lo menos en la refrigeradora pegarle un papelito con todos los números necesarios y que sepan qué hacer ellos también en un caso de sismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuidarse y mantener siempre la calma, porque de la desesperación no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y bueno, siempre, como yo siempre digo, todo en manos de Dios. Claro que sí, Luana. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más por Alto Nivel Televisión, y vamos a tener a nuestra vuelta una entrevista. Así que nos vemos en un momento. Y volvemos aquí a la terraza por Alto Nivel Televisión. Luana, estamos acompañadas ahora de Andrea Gibaja. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de acompañarlas esta tarde. Claro, Andrea ostenta el cargo de Miss Perú Pan American, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos cómo viene siendo esta etapa de tu vida ahora mismo, con este cargo tan bonito y tan importante que representa el Perú a nivel internacional. Muy agradecida, y es realmente un honor poder representar a nuestro hermoso país. La verdad que no me lo esperaba. Después de muchos años decidí volver a un sueño de niña. Cuando tenía 15 años tuve la oportunidad de ser invitada para el Miss Teen Perú, pero en ese tiempo mi mamá decidió de que no era el momento correcto. Lo acepté, y ahora en la actualidad, cuando lo vi a inicios de año, me pareció una manera de volver a mi niña interior, de intentar ir por un sueño que todavía estaba ahí muy dentro de mí. Sí, totalmente. Y bueno, en realidad es un orgullo poder tenerte aquí, ya que nos vas a representar en el Miss Pan American International en noviembre. Y bueno, es un honor completo para nosotras. Y cuéntanos, más allá de la corona, ¿quién es Andrea? Me considero una persona luchadora y soñadora. En los últimos 10 años considero que he tenido que probar mucho mi fuerza de voluntad y resiliencia. En los primeros años que me mudé a Estados Unidos, me metí al ejército. Estuve en las Fuerzas Armadas por 4 años, y considero que eso me sirvió mucho para lo que seguía de mis 20. Me mudé cuando tenía 19, cumplí los 20 allá, y una vez de que se terminó el servicio militar,
me tocó redescubrirme. ¿Quién era Andrea? ¿Quién era Andrea, la persona que había estudiado periodismo y comunicaciones, artes escénicas en Perú, y ahora la mujer en que me estaba convirtiendo, una mujer que había pasado por el servicio militar, que había visto muchas cosas, y desde ahí decidí que tenía que ir por todos mis sueños, que tenía que aferrarme a cada uno de ellos y tener un plan para poder concretarlos. Uh-huh. Y el reto que has asumido, que también es muy importante y muy distinto, ¿no? A lo que has pasado del servicio militar a ser una reina de belleza. O sea, hay un cambio, ¿no?, drástico un poco en cómo has orientado tu vida. Entonces, ¿cuál fue el punto en el que te hizo enfocarte en desarrollarte de esta manera a nivel profesional? Considero que ha llegado un punto en mi vida en el cual sí me gustaría inspirar a otras mujeres. Más allá que en lo físico, en lo que llevamos en nuestro corazón, y también a las mujeres que emigran, porque es un cambio muy fuerte. Dejar a nuestros familiares, a nuestros países y nuestras costumbres para ahora enfrentarnos a nuevos retos. Consideraba que si me daban la corona, eso era lo que yo quería implementar. Hablar desde una historia real, más allá de la belleza, más allá del modelaje. Era una persona real, una amiga, una hermana, una hija. No, y es muy admirable lo que nos comentas. La verdad que bastante un ejemplo de vida, de que algo tan fuerte como lo es un servicio militar, porque bueno, mi abuela es de las Fuerzas Armadas, ha sido de las Fuerzas Armadas aquí en Perú, ha trabajado ahí, entonces yo sé lo fuerte que es eso, y el trance de decidir hacer una reina de belleza, yo creo que más allá de ser algo fuerte, porque visualmente impacta, yo creo que descubriste una mujer después de todo lo que tuviste que pasar, de emigrar, de ir al servicio militar, y que todo ese camino te haya llegado a la conclusión de querer inspirar a otras mujeres es muy valiente y muy de admirar, ¿no? Porque yo creo que sin duda tener a una mujer peruana tan valiente que lucha por sus sueños hasta el día de hoy es bastante de admirar, sin duda. Y bueno, cuéntanos ahora cómo va tu preparación para el certamen internacional. Recién ha pasado un mes desde la coronación y te puedo asegurar de que estoy procesándolo, porque en los últimos años, de la misma manera de que me he enfocado mucho en trabajar en mí, en los proyectos que vienen, me convertí en una persona un poco cerrada. Entonces para mí esto es redescubrirme. Ahora empezar a pensar en lo que viene en este reinado y en lo que quiero representar en el Miss Panamerican. He estado haciendo mucho trabajo interior. También me dedico a enseñar yoga, entonces lo he aplicado en estas últimas semanas en meditar bastante y ver qué es lo que realmente quiero representar ese día a nuestro país, sobre todo demostrar quiénes somos los peruanos, las mujeres peruanas también, y está siendo una trayectoria muy bonita. Estoy emocionada y estoy feliz de poder representar a nuestro país. Uh-huh. Y con respecto a los certámenes de belleza, ¿cómo se realizan hoy en día? Entiendo también que el hecho de migrar, de la perspectiva que tienes con respecto a las mujeres, ¿no?, las ganas de inspirar a otras mujeres, te hacen tener una mirada mucho más amplia sobre los certámenes de belleza que el resto de personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión de cómo se vienen realizando en general los certámenes de belleza el día de hoy? Considero que en la actualidad ya no es solamente la belleza exterior, sino se enfocan mucho en las preguntas que te hacen y en cómo las respondes. Tiene mucho que ver quién eres. Y me da mucho gusto, pero creo que en el pasado tenías esa idea errónea, ¿no? De que, wow, tiene que ser una persona muy, muy bonita en lo exterior, pero de ahí le hacían una pregunta y como que se perdía. Ahora se busca una líder, una mujer que puede inspirar a otros, pero desde su corazón. Y que la belleza sea lo que esté de la mano. Siempre dicen que tu interior es lo más bonito que tienes para dar a los demás. Me da gusto que esté cambiando, me da gusto que hayan muchas oportunidades para todas, que se haya dejado un poco de lado la estatura, el tipo de cabello. Creo que hoy por hoy todas tenemos la oportunidad de brillar desde nuestra propia belleza, que es la interior. Sí, es muy bonito lo que nos comentas, porque en realidad sí tienes toda la razón del mundo. Anteriormente se premiaba la belleza física únicamente, e inclusive no hacían preguntas en los certámenes de belleza, pero hoy en día
tienes que pasar una ronda de preguntas, entrevistas, conferencia de prensa. Y yo creo que eso es lo que hace más bonito hoy en día los certámenes, ¿no? Porque muestran que una mujer no es solamente linda por fuera, sino también por dentro, como nuestra representante en el Miss Pan American International, que la verdad es un completo honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y luego, de los retos que se te vienen ahora con el concurso que justo mencionaba Luana, que va a ser el próximo 28 de noviembre en Baja California, porque tú ya te vuelves, ¿no? Ya en breve a Estados Unidos. ¿Cuál es el reto más, digamos, fuerte que se te presenta? ¿Cuál crees que sea el principal objetivo que tienes que vencer para poder también ganar la corona? Como les repito, es poder representar a Perú en su máxima expresión en la parte de traje típico, de poder combinar nuestras regiones, nuestras culturas, todo eso en ese momento, como no solo te enfocas en una parte, sino como englobas a todo nuestro país en ese momento. Lo que me gustó muchísimo del Miss Perú US, en el cual participé el mes pasado, era que tuvimos la oportunidad de bailar, de hablar de nuestra región, mostrar una parte del folclore y también tener ese momento glamoroso. Entonces ahora creo que ese es el principal reto para mí, en cómo puedo transmutar todo eso que yo siento por Perú en ese momento, que son 2 minutos para convencer al jurado. Gracias. Y bueno, hasta aquí va a estar la nota del día de hoy. La verdad que los invito a que por favor puedan seguir a Andrea Gibaja en todas sus redes sociales. No sé si podrías mencionar cuáles son tus redes para que puedan seguirte. Muchas gracias. Es andrea.gibaja en Instagram y Andrea Gibaja en TikTok. Les prometo que voy a estar haciendo muchos más posts. Como les decía, he sido una persona un poco ajena a las redes sociales, pero estoy muy feliz de poder compartirles este trayecto como Miss Perú Pan American. Gracias, Andrea. Pues desde aquí te deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Yo creo que de seguro va a ir súper bien el concurso en el que vas a participar el 28 de noviembre y seguro tendrás esa corona también y representarás a Perú en todo lo alto, como siempre. Y también te deseamos un retorno pronto a Perú, ¿no? Que sabemos que te vuelves pronto a Estados Unidos, que ahí es donde vives, ahí es donde va a ser el concurso y esperamos tenerte pronto, ¿no? Con nosotros aquí en Alto Nivel Televisión. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy día. Les agradecemos, bueno, tanto a Andrea como a Patti por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una tarde maravillosa junto a todos ustedes. Y esto fue La Terraza en Alto Nivel Televisión. Muchas gracias. 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 Chao.